Buenos días. Hoy en nuestro podcast Aprendamos Juntos con Valeria hablaremos de un tema muy interesante e importante en nuestro entorno de aprendizaje, ya que forma parte de nuestra formación. El lenguaje es una capacidad que día con día vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo. Y sí, hablaremos del tema adquisición del lenguaje. Pero, ¿realmente en qué consiste la adquisición del lenguaje? ¿Es importante? ¿Y cómo lo vamos desarrollando? Para dar respuesta a todas esas preguntas, hoy tenemos con nosotros a la alumna Wendy Abigail Ríos Araiza, la cual nos ayudará para resolver cada una de estos cuestionamientos que han surgido. Antes que nada, quisiera agradecerte por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar aquí, Valeria. Para dar comienzo, cuéntanos, ¿qué es el lenguaje? Bien, el lenguaje se puede definir como la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse. El lenguaje es el vínculo transmisor que permite la comunicación entre los seres humanos. Es importante conocer cómo se adquiere el lenguaje y en qué etapa se producen los hitos evolutivos más importantes dentro del periodo de 0 a 3 años. El lenguaje que tiene su máximo explosión alrededor de los 2 años, cuando se logra dejar atrás el balbuceo para empezar a emitir palabras. Para dar comienzo, cuéntanos, ¿qué es el lenguaje? Bien, el lenguaje se puede definir como la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse. El lenguaje es el vínculo transmisor que permite la comunicación entre los seres humanos. Es importante conocer cómo se adquiere el lenguaje y en qué etapa se producen los hitos evolutivos más importantes dentro del periodo de 0 a 3 años. El lenguaje que tiene su máximo explosión alrededor de los 2 años, cuando se logra dejar atrás el balbuceo para empezar a emitir palabras. Bueno, como nos acaba de compartir Wendy, el lenguaje se define como la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse. Pero si bien, ¿cómo definiríamos la palabra adquisición? Considero que es pieza fundamental para comprender el tema. Cuéntanos, Wendy, ¿cómo se define? Bueno, el término de adquisición refleja la influencia de Noam Chomsky y de los modelos sinaptistas inspirados en su trabajo desde finales de los años 50, en su término que se realiza en la lingüística e implica la adquisición de la gramática de los propios lenguas depende fundamentalmente de información genética específica, es decir, específicamente gramatical y la gramática universal. Para dar continuidad con este tema, que como hemos visto, es muy interesante e importante, nos plantearemos dos preguntas. ¿Qué es comunicación? ¿Y lenguaje? ¿Tendrán la misma similitud? ¿Se complementarán o serán cosas diferentes? Cuéntanos, Wendy, ¿qué es comunicación? ¿Y el lenguaje? ¿Tienen alguna similitud? La comunicación humana y el lenguaje, como parte de la misma, constituye un fenómeno de enorme complejidad. Para que se produzca comunicación es necesaria la existencia de algún lenguaje o forma de expresión. En la base de toda acción educativa está la comunicación, porque la comunicación se hace posible a la actualización y enriquecimiento del hombre. Cuanto más y mejor pueda el hombre comunicarse, cuanto más y mejor pueda dar y compartir con los demás. Según Reisbach, dijo en 2001 que la comunicación es un proceso complejo y global, del que la educación es parte, en que el lenguaje verbal es solo un componente, quizás el más significativo y eficaz para el ser humano. El tratamiento del lenguaje oral es muy importante en la educación infantil, por eso es necesario que se cree un clima de cariño y confianza que facilite la comunicación. Durante estos tiempos se han planteado una pregunta que es ¿cuál sería la metodología actual? ¿Ha cambiado o sigue siendo la misma? Durante las 2 últimas décadas, el modelo conceptual del proceso de adquisición del lenguaje ha estado proporcionado en hipótesis rigurosas sobre cómo puede ser el proceso de aprendizaje subyacente a los cambios lingüísticos observables. Algo que se me ha hecho muy interesante es que cambia el output, el input y el sistema que adquiere la lengua. Cuéntame, ¿en qué consiste?
Bueno, como podrás ver, una consecuencia del proceso anteriormente descrito es como durante el desarrollo del lenguaje lo que crece no es solo la complejidad lingüística de la producción del niño, sino el input al sistema de aprendizaje y también el propio sistema que aprende. Durante el estudio de la adquisición del lenguaje han surgido varias teorías, pero hay una que me llama mucho la atención, y es la teoría conductista de Frederick Skinner. ¿Nos podrías compartir en qué consiste esta teoría y cuáles eran los principios de Skinner? Frederick Skinner sostiene que todas las conductas del ser humano se rigen por el esquema general del estímulo. Respuesta a esto quiere decir que todo lo que hacemos tiene consecuencias, que pueden ser buenas o malas, siendo capaces de anticiparlos para el comportamiento de una forma u otra. Uno de los mayores exponentes de esta teoría es Skinner, que explica la adquisición del lenguaje a través del condicionamiento oponente. Al mismo tiempo, Skinner trata de explicar todo el comportamiento en términos de estímulos, respuestas y recompensa. Hernández Pina, de acuerdo con Skinner, señala que todo comportamiento verbal primero requiere la interacción de dos personas, un hablante y un oyente. Otra teoría que también ha tenido gran relevancia en el estudio de la adquisición del lenguaje es la teoría de Chomsky. Cuéntanos, Wendy, ¿en qué consistía esa teoría? Chomsky dice que el lenguaje es un conjunto finito infinito de oraciones, cada una de ellas con una longitud infinita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Por tanto, podemos definir que el lenguaje como una herramienta a través de la cual podemos comunicarnos de forma oral. Nos permite transmitir nuevas ideas y deseos. Existe porque los usuarios se han puesto de acuerdo en el uso de códigos convencionales compartiendo que permite al emisor y el receptor compartir una información. Chomsky es el principal autor de la teoría innatista, quien revolucionó la lingüística contemporánea y plantea alternativas a la teoría. Bueno, Wendy, yo te quería preguntar sobre el tema del desarrollo del lenguaje infantil. ¿Qué es? ¿En qué consiste? El lenguaje es una herramienta básica de comunicación e interacción social. Todos los niños pasan por unas etapas de desarrollo en las que se van adquiriendo las habilidades lingüísticas y con la interacción del medio se favorece. A lo largo del tiempo se ha realizado una clasificación en las distintas etapas de adquisición del lenguaje. ¿Existe alguna estimulación para el lenguaje? Sí, la estimulación del lenguaje es uno de los principales objetivos que tiene la educación infantil. Para ello, desde las aulas es necesario crear situaciones donde se propicie eso. Es importante tener en cuenta el nivel evolutivo de cada niño, para así favorecer la estimulación del lenguaje infantil en función de las etapas en las que se encuentra. El lenguaje se trabaja de una forma globalizada. Los contenidos de cada área sirven para reforzar. Para que el niño logre una mejor comprensión, ¿se podría hacer el uso de algún ejercicio para reforzar la estimulación? Sí, Valeria. ¿Cuáles serían? ¿Nos podrías dar un ejemplo de uno? Uno podría ser praxias. Consiste en el movimiento voluntario de labios, lengua y faciales, cuyas prácticas permiten lograr una buena pronunciación. El objetivo de este es favorecer una mejor pronunciación. Quisiera agradecerte por el tiempo otorgado. Para nosotros ha sido un honor compartir este espacio y este momento de aprendizaje. Y recuerden que la adquisición del lenguaje es un largo viaje que empieza en el fluido mundo del útero y continúa a través de la infancia, la adolescencia, incluso después. Esperamos volverte a tener de aquí de nuevo. Gracias.